Buenas tardes, jóvenes. El tema del día de hoy van a ser ecuaciones enteras de primer grado. Para poder integrarnos a lo que es el tema de ecuaciones de primer grado, lo primero que tenemos que saber son algunos conceptos previos a ello. Entre ellos incluimos lo que es la igualdad, ecuación y el grado de una ecuación. Para iniciar con estos conceptos, vamos a describir o definir lo que es, en este caso, una igualdad. Podemos decir que una igualdad en este caso estamos hablando cuando dos cantidades son iguales o equivalentes cuando éstas poseen un mismo valor, e incluso las podemos interpretar de diferentes formas para poder decir que estas son completamente iguales. De todos modos, el concepto va a quedar para ustedes para que más adelante ustedes lo puedan ir copiando. Entonces decimos, dos cantidades son iguales o equivalentes cuando tienen el mismo valor. Esto lo vamos a determinar como una igualdad. Este es un concepto pequeño de lo que indica lo que es una igualdad. Ahora, ¿cómo podemos representarla? ¿Qué ejemplos podemos nosotros identificar en este caso? Por ejemplo, cuando yo vea las siguientes expresiones, yo puedo identificar que acá 2 más 3 elevado al cuadrado es igual a 25. También puedo decir que 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado es igual a 25. Y puedo decir en este caso que la raíz de 625 va a ser igual a 25. Primero, ¿de qué manera puedo comprobar que estos valores en realidad cumplen con una igualdad? En este caso, operándolos, dependiendo de cada una de las operaciones que se me estén indicando. En el caso de este primer factor, yo tendría que realizar mi orden jerárquico iniciando con operaciones dentro de los paréntesis. Quiere decir que los términos que se hallan dentro del paréntesis son a los primeros que yo tengo que someter a revisarse su operación. En este caso, 2 más 3 sabemos que es 5 y este 5 de igual manera lo voy a elevar al cuadrado. Esto es igual a 25 y en este caso al multiplicar 5 por sí mismo dos veces sería igual a 25. Entonces podemos definir en este caso que incluso una operación puede llegar a ser la igualdad de un número entero. Lo podemos ir representando con las otras cantidades. Yo puedo decir entonces que 4 elevado al cuadrado, en este caso es 16, más 3 elevado al cuadrado es igual a 9, todo esto es igual a 25. Lo comprobamos al momento de realizar la sumatoria de los factores. En este caso 16 más 9 es igual a 25 y hallo de nuevo otra igualdad. Lo mismo sucede en el caso de la raíz cuadrada de 625. La raíz de 625 es 25, porque si yo tengo 25 multiplicado por sí mismo me tiene que dar 625. Entonces, en base a ciertas operaciones, nosotros podemos identificar que en este caso hay valores que pueden seguir una igualdad. E incluso yo misma podría decir que 2 más 3 elevado al cuadrado es lo mismo a la raíz de 625. Entonces hay incluso otra equivalencia u otra igualdad. Nosotros podemos escribir igualdades tomando en consideración que al final de todo el proceso operacional yo encuentre que el valor que estaba buscando es igual en el otro lado. E incluso nosotros vamos a determinar que estos comparten ciertas características comunes. Cuando nosotros identifiquemos eso, podemos determinar que hay o existe una igualdad entre los términos que estamos trabajando. Ahora, cuando nosotros hablamos específicamente de lo que es una ecuación, ya centrándonos en el tema central, podemos decir lo siguiente, que una ecuación es una igualdad con una o varias incógnitas que, bueno, en este caso van a estar representadas con letras. Las ecuaciones pueden ser fórmulas que también vamos a ir, en este caso, utilizando para encontrar magnitudes. Por lo general, nosotros las ecuaciones no solo las vemos en lo que es matemática, también lo podemos ver en lo que es física fundamental, un área que ustedes ya han estudiado con anterioridad. Entonces, podemos decir en este caso que una ecuación va a ser un orden operacional en donde nosotros integremos lo que son variables y coeficientes numéricos.
En este caso también vamos a determinar ciertos términos que yo voy a poder despejar más adelante con ciertas variables. Entonces, definiendo lo que es una ecuación, yo puedo tomar lo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy trabajando la siguiente expresión, b es igual a d dividido t. Esta es una ecuación utilizada comúnmente en física fundamental, en donde indicamos que v es la velocidad y la velocidad va a ser igual a la distancia dividido el tiempo. Quiere decir que si yo conozco en este caso la magnitud de la distancia y la magnitud del tiempo, puedo identificar cuál es el valor de la velocidad. E incluso si yo no conociera, por ejemplo, la distancia, pero conozco la velocidad y el tiempo, puedo realizar lo que es un despeje de la ecuación para poder identificar cuál es el valor de esta variable. Estas son las ecuaciones que nosotros podemos usar. Otro ejemplo es cuando yo utilizo A es igual a pi y esta misma está multiplicada por el radio al cuadrado. Esta es una ecuación que me sirve a mí para poder ubicar el área de un círculo. ¿Y qué es lo principal que tengo que conocer? En este caso, tengo que conocer cuál es el radio de la circunferencia y en este caso el valor pi, que es una constante, incluso lo podemos determinar como un número irracional. Ellos son valores que se conocen. Si en dado caso no se conocieran, entonces sustituimos ciertos valores. Otros ejemplos de lo que corresponde a una ecuación es cuando nosotros estamos incluyendo lo que son variables. Por ejemplo, yo estoy tomando x es igual a 2. Acá ya encuentro una ecuación porque en este caso la x es la representación de la incógnita o del valor que yo estoy buscando. Pero también puedo representar ecuaciones de este tipo, donde yo tengo x más y es igual a 6, en donde yo tengo ahora en mi caso dos variables, a las cuales tengo que ubicarles un valor. También puedo tener lo siguiente, x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Otra ecuación en donde tengo a mi variable y en este caso tengo a mi término independiente. Así es como los vamos a determinar. Primero, la variable va a ser un término que puede llegar a estar acompañado de un coeficiente numérico o puede ser simplemente la literal. Cuando un número no esté acompañado de una letra, lo vamos a llamar término independiente. Y así como este, existen muchos otros ejemplos que van a estar un poquito más compuestos, pero que de igual forma siempre van a tener una solución dependiendo también de los teoremas que nosotros vayamos aplicando. Teoremas que vamos a ver más adelante en este video. Esta también puede ser otra ecuación determinada con tres términos e incluso con ciertas variables. Si se dan cuenta, la variable x está incluida en cada uno de los valores. Cuando ese sea el caso, nosotros podemos decir que estamos trabajando una ecuación de primer grado con una sola incógnita, porque solamente aparece una literal. En cambio, en esta de acá, nosotros le decimos que es una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Este ya es un grado un poquito mayor para trabajar lo que son las ecuaciones enteras. Muy bien, entonces, esto es lo que podemos definir como una ecuación. Una ecuación, por lo general, va a ser una variable que va a estar acompañada de coeficientes numéricos, los cuales vamos a utilizar para poder buscar el valor específico o verdadero de la variable que estemos trabajando. Y por último, tenemos como otro tema lo que es el grado de una ecuación. Estos son a simples rasgos las explicaciones para cada uno de estos conceptos, conceptos que más adelante vamos a llevar a cabo. En este caso, cuando nosotros estamos hablando del grado de una ecuación, vamos a determinar o lo vamos a saber por el mayor grado que contenga la o las literales que nosotros conozcamos. En este caso, las letras son las que me indican cuál va a ser el grado de una ecuación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando lo siguiente, yo tengo x es igual, o puedo tomarlo acá, menos 3 es igual a 2. Muy bien, en este caso, esto es una ecuación de primer grado. Y también la puedo llamar que es una ecuación lineal. Muy bien, voy explicando por qué la determino una ecuación de primer grado. La literal es la que me va a indicar eso. Por ejemplo, la literal me puedo dar cuenta que su mayor grado absoluto
o su mayor grado en este caso es 1. ¿Por quién lo determino? Lo determino principalmente por el exponente que la literal posee. Lo podemos visualizar ahí. A pesar de que no esté escrito, nosotros sabemos que en este caso acá tiene un exponente 1. Ese exponente 1 es el que me dice cuál es el grado de la ecuación que yo estoy trabajando. En este caso, como el exponente es 1, estoy trabajando una ecuación de primer grado o también una ecuación lineal. Puedo trabajar también lo siguiente. Puedo decir acá x al cuadrado menos 2 es igual a 0. Acá, por el grado absoluto o por el mayor grado, lo voy a determinar siempre por medio de su exponente. Acá, la literal posee un exponente 2. Cuando ese sea el caso, entonces yo puedo decir que esto corresponde a una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Acá entonces encuentro otro grado de una ecuación que yo puedo ir trabajando. Existen variedades de grados para las ecuaciones, incluso una de este tipo, en donde yo utilizo estas variables. Me puedo dar cuenta que existen tres letras, tres literales. Cada una tiene un exponente diferente. Lo vemos en este caso. Esta tiene un exponente 1, este tiene exponente 2, este tiene exponente 3. Pero voy a tomar en consideración al que tiene el mayor grado. En este caso, de estas tres literales, la que contiene el mayor grado es x al cubo. Si ese es el caso, entonces yo digo que esta es una ecuación de tercer grado y también la puedo llamar una ecuación cúbica. Todo va a depender de la literal que tenga el exponente más grande. El exponente mayor es el que me va a expresar qué grado de ecuación es la que yo estoy trabajando. Y en base a ello yo puedo determinar qué tipo de aplicaciones o teoremas voy a aplicar para cada uno de estos conceptos. Estas son principalmente, bueno, van a ser los conceptos generales para poder trabajar lo que son las ecuaciones. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Esos los iremos viendo más adelante conforme vayamos avanzando con los ejemplos de cada uno. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a pasar a los ejemplos para cada uno de los incisos que estamos trabajando, sin antes mencionar que estamos trabajando ecuaciones enteras de primer grado. Quiere decir que las ecuaciones de segundo grado, tercer grado o incluso si en algún dado caso llegásemos a trabajar de cuarto grado, van a quedar para más adelante. Quiere decir que ahorita nuestro enfoque es en las ecuaciones de primer grado. Esas son las que vamos a estar trabajando durante la clase del día de hoy. Muy bien, entonces pasamos a los ejemplos y a los ejercicios. Muy bien, para iniciar con ello, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Vamos a determinar cómo está formada una ecuación. Principalmente, una ecuación va a estar formada por dos miembros. El primer miembro es en donde vamos a tener los elementos, ya sean literales, y en el segundo miembro todo lo que van a ser nuestros términos numéricos o coeficientes numéricos. En este caso se pueden dar cuenta que el primer miembro está acompañado de una literal y de un término numérico, pero que más adelante vamos a despejar para poder determinar cuál es el valor verdadero de x. El segundo miembro está siendo en este caso utilizado por el número 10. Ahora, x, 2 y 10 los vamos a determinar términos o factores. Estos van a ser aquellos factores o términos que yo voy a llegar a despejar en cierto momento, dependiendo de la operación que se me esté indicando. Cuando nosotros trabajamos una ecuación, por lo general decimos que el método utilizado es el despeje de la variable o el despeje de la literal. Quiere decir que yo mi literal la puedo despejar, la puedo mover de un lugar al otro, o sea, de un miembro a otro, e incluso los términos numéricos también los puedo ir despejando de un miembro a otro miembro. Primero, tomo en consideración lo siguiente. Cuando yo trabaje ecuaciones, lo primero que tengo que buscar o identificar es de que a las letras las quiero dejar de un solo lugar
y a los números los quiero dejar en otro solo lugar. O sea que voy a ir buscando una igualdad. Es como que yo hubiera una balancita. En mi balanza lo que yo busco es que exista una igualdad para que el peso que exista en ella sea equivalente o igual para ambos espacios. Entonces, en un miembro yo necesito todas las literales y en el otro necesito lo que van a ser números. Ese va a ser nuestro concepto principal. Muy bien. Entonces, ¿cómo realizo un despeje? Hay dos métodos para poder trabajar lo que es un despeje de la variable. Voy a volver a copiar mi ecuación para hacer uso de ello. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de una igualdad, quiere decir que si lo que pongo de un lugar, lo tengo que poner tanto en el otro. O puedo trabajar el despeje simple. Quiere decir que yo acá voy a tener x y en este caso como 2 es un factor numérico, lo quiero despejar o trasladar al otro lado. Para ello, entonces yo digo que si este 2 está acá en esta área sumando, al otro lado va a pasar con su signo contrario. O sea que acá voy a realizar eh, el inverso aditivo de la operación. El inverso aditivo de este 2 sería menos, porque acá estoy sumando. Si ese es el caso, entonces yo voy a decir x es igual a 10. Como mi 2 lo estoy trasladando al otro lado, va a pasar como menos 2. ¿Por qué sucede esto? Porque estoy trabajando una igualdad. Quiere decir que aquí estoy trabajando x más 2 es igual a 10. Pero como el 2 lo quiero trasladar al otro lado, tengo que hacer un cambio equivalente. Entonces acá coloco lo que es un menos 2 y aquí también coloco un menos 2. Si se dan cuenta, entonces aquí quedaría x más 2 menos 2 es igual a 0, que es un factor que ya no necesito colocar. Esto sería igual a 10 menos 2, o sea que estoy haciendo un intercambio justo. Estoy trabajando una igualdad para ambos factores. Es como ver mi balancita. Lo que pongo de un lado lo pongo del otro para que haya una igualdad en cada uno de ellos. Y en este caso lo que es lo que está provocando es de que los términos numéricos desaparezcan del otro lado. En vez de estar haciendo esto, yo lo trabajé de una manera más simple, aplicando el inverso aditivo. Es como decir, si un término es positivo de un lado y lo quiero trasladar a otro miembro, se vuelve negativo. Si fuera negativo, al otro lado va a pasar positivo. Si fuera una multiplicación, se le agrega su inverso. El inverso de una multiplicación es la división y el inverso de una división es la multiplicación. E incluso lo podemos trabajar con potenciación y radicación de factores. Muy bien, me voy a seguir centrando en el ejemplo de acá. Entonces digo, el último paso que me falta realizar es la operación matemática. 10 menos 2 es igual a 8. Y hasta ahí queda la resolución de mi ecuación. Quiere decir que esto es muy básico para poder trabajar una ecuación. Veamos un segundo ejemplo de ello. Yo tengo acá 5x es igual a 20. Muy bien, nos podemos dar cuenta que acá el 5x nos está trabajando una operación de suma y resta. Pero, aunque no lo veamos, está realizando una operación con x. En este caso, este 5 está multiplicándose con x. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder trasladar este 5 al otro lado? Simplemente agrego su inverso aditivo. Si aquí está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Eso quiere decir que queda como x es igual a 20 dividido 5. O incluso lo podría ver de esta forma. Yo tengo 5x es igual a 20. Como 5 es el factor que yo quiero simplificar, yo ya sé que lo inverso a la multiplicación sería una división. Entonces digo 5 dividido acá, pero si lo agrego en un lado, lo tengo que agregar del otro lado. Entonces empiezo a simplificar. En este caso yo tendría 5 dividido dentro de 5 es igual a 1. Y 1 por x es igual a x. Esto sería igual a 20 dividido 5. Es exactamente lo mismo. Lo único es que en este primer paso yo estoy omitiendo el realizar esto. Estoy de una vez imaginando que ya dividí el factor por 5, pero solo me hace falta trabajar el otro factor con 5. Ahora yo tengo que x es igual a 4. Y esta es mi
respuesta final. Esto es trabajar ecuaciones de primer grado cuando yo tenga una sola incógnita y solamente esté trabajando un despeje simple para cada uno de mis factores. Muy bien. En este caso, estos son los primeros ejemplos que voy a estar dando sobre esto. Vamos a trabajar los siguientes ejemplos. Muy bien, en este caso vamos a ir trabajando cada uno de los factores. Por ejemplo, acá, tal como se los decía, estamos trabajando con dos miembros solamente. En este caso, el primer miembro que yo visualizo es los factores que hallo acá, y este es mi segundo miembro. ¿Qué es lo que estoy buscando principalmente? Dejar a las literales de un lado y a los términos numéricos del otro lado. Entonces, lo primero que hago en estos casos es lo siguiente. Copio acá 5x menos 8x. ¿Quién es el factor al que necesito trasladar al otro lado? En este caso, al término independiente, o sea, el término o el coeficiente numérico. Acá este término está sumando. Entonces, al otro lado va a pasar a restar. Muy bien, veo que en este caso 5x y menos 8x son términos semejantes que yo puedo reducir. Reduzco estos términos semejantes, sería igual a menos 3x. Recordemos que da menos 3x porque cuando yo tengo signos contrarios se restan, pero permanece el signo del término mayor. Muy bien, ahora en este caso sucede algo. Me doy cuenta que en este menos 3x este factor está multiplicando con x, entonces le voy a integrar su inverso. Si está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Entonces, en sí mi respuesta quedaría como x es igual a menos 2 dividido menos 3. O incluso puedo decir que esto es igual a x es igual a 2 tercios, porque nuestros signos están multiplicando. Menos y menos es igual a más. Muy bien, terminé la resolución de este inciso, entonces trabajo mi siguiente inciso. Tengo acá 5x más 3 es igual a 43. Muy bien, trabajo exactamente lo mismo. Mis literales quiero dejarlas de un solo lado y mis términos numéricos del otro. Si aquí este 3 está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Entonces tendría menos 3. Tengo entonces 5x es igual a 43 menos 3 es igual a 40. En este caso tengo que x va a ser igual 5, volvemos a recordar, a pesar de que yo no lo vea acá, pero 5 está multiplicando con x. Entonces, el inverso de una multiplicación es la división. Entonces, como respuesta tendría yo x es igual a 40 dividido 5 y esto es igual a 8. Muy bien, estas serían mis respuestas finales al trabajar lo que son ecuaciones. Vuelvo a indicar, en este caso estoy trabajando con dos miembros. En el primer miembro quiero a las literales y en el segundo miembro quiero a todos los términos numéricos. O podría quedar al revés, primero los términos numéricos y después la literal. A final de cuentas me tiene que dar el mismo resultado. Muy bien, visualizando estos dos ejemplos y tomando en cuenta los anteriores también, puedo deducir lo siguiente o incluso puedo tomar en consideración ciertos teoremas para la aplicación de lo que son en este caso, las ecuaciones de primer grado, utilizando una sola incógnita. Muy bien, ¿cuáles van a ser esos teoremas? Esos teoremas son los que les presentaré en este momento. Muy bien, estos son los teoremas que vamos a estar trabajando. Me dice el primer teorema. Si A en este caso no es igual a 0, entonces X va a ser igual a B dividido A y vamos a determinarlo como una solución única. En este caso podemos visualizar lo siguiente. Me están diciendo que cuando yo trabaje la siguiente expresión, AX es igual a B, podemos identificarlo primero. X es mi literal, A y B pueden ser cualquier número. Y entonces, como yo sé que A está multiplicando con X, yo ya sé que al momento de despejar mi variable, yo voy a tener B dividido A. Entonces me dan ciertas condiciones. En la primera condición me dicen que si A no es igual a 0, entonces esto sí se puede resolver. ¿Por qué? Veámoslo de esta forma. Yo tengo 3x es igual a 9.
Entonces, si yo tengo x es igual a 9 dividido 3, yo puedo resolver esta ecuación. Entonces, cuando en este caso el valor de a, o sea, la literal que estamos, la letra, el número que está multiplicando con la literal, sea mayor a 0, entonces yo sí lo voy a poder trabajar y va a tener una única solución. En este caso, esta va a ser siempre la única solución que yo pueda determinar. Bueno, esto sería correspondiente al primer teorema. Ahora, si hablamos del segundo teorema, me están diciendo que si A es igual a 0, entonces, pero me piden la condición que B no tiene que ser 0, entonces para todo número constante, este número constante va a pertenecer a lo que es un número real. Y cuando esto suceda, entonces yo puedo decir que esta ecuación no va a tener una solución. Quiere decir que yo puedo tener lo siguiente. Voy a tener 0 por 2x o por 2y, puede ser cualquier letra, es igual a 5. Muy bien, yo tengo estas literales, pero cuando yo multiplico 0 por 2, esto es igual a 0, entonces sería 0y, y esto sería igual a 5. Entonces y quedaría como 5 dividido dentro de 0. Pero hay una regla en lo que son los números racionales que me dicen que yo nunca puedo tener como denominador el 0, porque esto me daría un error en matemática. Entonces es algo que nosotros no podemos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que me están solicitando? Que al momento que yo identifique que en el valor que está a la par de la literal o el valor que está multiplicando con la literal es 0, simplemente esta ecuación no tiene respuesta. Se tiene que decir que es una ecuación inexistente. Y en el caso del inciso C, me dice que cuando yo trabaje, en este caso, A como 0, pero B también es 0, entonces existe una solución simple que van a ser aquellos números reales. O sea que cualquier número real que esté multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. Y esa va a ser su solución. Entonces podemos verlo de esta forma, que yo tenga acá 0, x es igual a 0. Esto me está diciendo que x es igual a 0 dividido 0, que es algo muy lógico de pensar, que simplemente va a quedar como 0. Entonces, cualquier número real puede ser solución a este tercer teorema que nosotros vayamos aplicando. Son teoremas que nosotros podemos trabajar en base a lo que son las ecuaciones. Son ciertas condiciones que se van a seguir al momento de trabajar. Algunos ejemplos de ello, ya aplicándolo en ecuaciones, pueden ser los siguientes. Yo tengo la siguiente ecuación. 2x menos 7 menos 5x es igual a 11x menos 6 menos 14x. Muy bien, empiezo a trabajar mi ecuación. Identifico sus valores. Recordemos, quiero que las literales queden de un lado y los términos numéricos queden al otro lado. Entonces yo voy a tener 2x menos 5x. Visualizo del otro lado quiénes son x para de una vez trasladarlas. Tengo este factor y este factor. Entonces los empiezo a sustituir. Si este 11x es positivo, al otro lado pasa negativo. Si este 14x es negativo, al otro lado va a pasar positivo. Entonces ya tengo 14x. Ahora visualizo cuáles son los términos numéricos que voy a trasladar al otro lado. Se pueden dar cuenta que el único término que voy a pasar al otro lado es menos 7 y este menos 6 permanece en su mismo lugar. Hay algo que hay que tomar en cuenta. Cuando el factor queda en su mismo lugar, no va a ser necesario cambiarle el signo. En este caso, al 7 sí es necesario, pero al 6 no va a ser necesario. Entonces tengo que esto es igual a menos 6 más 7. Muy bien, empiezo a trabajar cada uno de mis valores. Puedo trabajar primero los negativos y trabajo los positivos. Acá se los estoy trabajando por pasos solo para que ustedes identifiquen qué es lo que estoy trabajando. Más adelante no va a ser necesario que ustedes hagan tanto procedimiento. Por ejemplo, con los factores positivos 2x y 14x yo puedo ir sumando. Tengo acá 16x. Signos iguales se suman. Me refiero a este menos 5 y a este menos 11. Y permanece el mismo signo. Entonces sería menos 16x. Esto sería igual a 6 menos 6 más 7 es igual a 1.
16 menos 16 es igual a 0, y en este caso quedaría 0x, que es igual a 1. X es igual a 1 dividido 0. ¿Cuál de los teoremas en este caso estaré aplicando? Estoy aplicando el teorema B del inciso B. ¿Por qué digo que es el teorema del inciso B? Porque me están diciendo que una de las condiciones es que en este caso el denominador nunca tenga valor de 0. Y cuando esto suceda, quiere decir que tengo una respuesta inexistente, o sea que no hay una respuesta sensata para este procedimiento. Estoy ubicando mis teoremas. Aquí estoy tomando en consideración que el teorema B es el que aplica para esta situación. También puedo trabajar con otros teoremas. Lo podemos visualizar con el siguiente ejemplo que les voy a escribir a continuación. Entonces, ¿para qué me sirve tomar en cuenta estos teoremas? Es para que más adelante, al momento de aplicarlo en otros ejercicios en donde se vean involucradas ciertas ecuaciones, nosotros podamos identificar cuáles van a ser necesarios trabajar y cuáles puedo dejar en este caso de lado, porque muchas veces nos centramos tanto en un ejercicio que no lo completamos como tiene que ser y nos basamos en tal vez algún ejercicio que no tiene una respuesta certera. Entonces, esto es para evitarnos hacer más procedimientos. Muy bien, el siguiente ejemplo es 3y menos 8 más 5y más 6 es igual a 10y menos 2 menos 2y. Muy bien, realizo exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, acá cambió mi literal. Ya no estoy trabajando con x, estoy trabajando con y. Eso sucede muchas veces. No siempre va a ser la misma literal. Yo puedo trabajar con A, con B, con C, con D. Puedo trabajar con cualquiera de las letras del abecedario. Lo único que tengo que tomar en cuenta es que sean iguales y yo las pueda trabajar. Muy bien. Tengo entonces 3y más 5y. Ubico cuáles son los términos que voy a trasladar al otro lado. Me doy cuenta que va a ser este 10y y este menos 2y. Muy bien, los voy trabajando. 10y es positivo, al otro lado pasa negativo. Menos 2y es negativo, al otro lado pasa positivo. Esto es igual. Recuerden los valores que ya están según el miembro, no es necesario cambiarles el signo, así como este menos 2 continúa con su mismo signo. ¿Quiénes son los factores a los que yo les voy a cambiar su signo? A menos 8 y a 6, porque en este caso van a ser aquellos factores que yo voy a trasladar al otro lado. Entonces tengo menos 8, perdón, en este caso sería más 8 y menos 6. Muy bien, empiezo a factorizar. Ahora, me doy cuenta, tengo acá 3y más 5y sería igual a 8y. 8y más 2y es igual a 10y y 10y menos 10y es igual a 0. O sea que en este caso estoy trabajando primero los factores positivos. 3 más 5 más 2. Esto es igual a 10y. Y me sigue continuando el 10y. Trabajo el siguiente. 8 es positivo, menos términos iguales se suman, menos 2 y menos 6 sería igual a menos 8. Bueno, voy restando. 10 menos 10 es igual a 0. Y, esto es igual a 8 menos 8 es igual a 0. En pocas palabras, y va a ser igual a 0. ¿Qué tipo de teorema estoy cumpliendo? El teorema que estoy cumpliendo es el del inciso C, porque me está diciendo que principalmente yo tengo que si A es igual a 0 y B es igual a 0, todo en este caso número real que consista va a ser la solución para AX es igual a B. O sea, por lo general, siempre que nosotros trabajemos una ecuación, esta va a ser la forma en la que va a terminar al final. Entonces, el término que está acompañando al literal, si es 0, y el término que yo tengo en el segundo miembro también es 0, entonces cualquier número real puede ser mi respuesta, porque cualquier número real dividido dentro de 0 va a ser igual a 0. Esto es para poder aplicar lo que son los teoremas y el despeje de las ecuaciones que se está realizando. Vuelvo a repetir cuáles son los pasos. Transposición de términos, sustitución o despeje de ecuaciones. Quiere decir que yo estoy trabajando los términos literales, los estoy pasando a un solo lugar y los términos numéricos los estoy pasando al otro lugar para que estén en una equivalencia. Muy bien, en este caso es únicamente lo que se verá el día de hoy en esta clase.
quiero que tomemos en consideración lo siguiente. Es una página que se les va a enviar a ustedes se les va a enviar tareas sobre el tema para que ustedes puedan aplicar lo que vieron en este video en los siguientes ejercicios. Quiere decir que ustedes, por ejemplo, en este caso, van a realizar su tarea, se les va a enviar a ustedes la tarea para cada uno de ellos y adjunto a ellos se les va a enviar a ustedes un link. ¿Qué va a contener este link? Este link contiene lo que es un programa para poder reducir su tarea. Se los voy a ir explicando en este caso. Muy bien, entonces se los voy a proyectar en esta misma pantalla. Muy bien, acá se pueden dar cuenta ustedes que estamos trabajando. Esta es otra hoja de trabajo, no es la de ustedes. Acá se les está dejando las indicaciones para cada uno de los ejercicios que ustedes vayan a trabajar. También se les pide algo, dejar constancia del procedimiento en el cuaderno y enviar fotos de la tarea por medio de WhatsApp. Recordemos que en algún dado caso pueden ser varias fotos las que ustedes vayan a enviar, entonces se les está incluyendo este link, el que pueden visualizar acá de azul, para que ustedes puedan trasladar las fotos a un documento PDF. Quiere decir que todas las fotos que ustedes tomaron, al momento de incluirlas a este programa, automáticamente se van a volver un documento PDF y así a sus catedráticos solo les van a tener que enviar el documento PDF. ¿Cómo ingreso yo a este link? Muy bien, puedo copiarlo y ingresar a cualquier programa, ya sea eh, Google, Mozilla o incluso Opera, cualquier sistema para que yo pueda trabajar. Entonces, sea ese el caso, automáticamente yo ya abrí mi link en una siguiente página y en este caso, acá se pueden dar cuenta que automáticamente les dice elegir archivos. Ustedes pueden elegir desde su dispositivo las imágenes que ustedes quieran trabajar. Por ejemplo, yo voy a adjuntar estas de acá. Muy bien, acá tengo varias imágenes, tengo varias fotos. Entonces, si yo quiero, elijo todas de un solo y le doy en abrir. Muy bien, las imágenes empiezan a cargar y acá esta barrita amarilla que se está moviendo en esta parte de acá abajo es la que indica cuánto está cargando para subir el archivo. Ustedes pueden elegir si lo quieren en hojas carta, en hojas A4 o si quieren que automáticamente las hojas se vayan trabajando. También pueden elegir aquí el tipo de margen que ustedes vayan a trabajar, un margen pequeño, un margen grande, o si quieren trabajarlo sin márgenes. O sea, esto es solo para que ustedes puedan ir acomodando su trabajo como ustedes prefieran. También pueden añadir más archivos al momento de estarlo trabajando. Al finalizar, cuando ustedes ya hayan elegido todas las fotos que quieren incluir en el trabajo o en el archivo, dan a crear PDF ahora. Muy bien, ahora ustedes tienen opciones para poder trabajar con este PDF. Si ustedes quieren, lo pueden descargar. Acá tienen sus opciones, guardar en dispositivo, guardar en Google Drive, dependiendo de lo que ustedes, en donde ustedes prefieran guardarlo. Por ejemplo, si yo quiero guardarlo en mi dispositivo, le doy en guardar dispositivo. Acá arriba se pueden dar cuenta, se está descargando. Entonces ya al momento de descargarlo, ya lo puedo abrir y ya lo puedo enviar. Otra manera también es que ustedes lo manden por medio de un enlace por medio de Google, de Gmail. En este principal, ustedes escriben el correo de su catedrático guía. Quiere decir que en el primero es a quien ustedes se lo van a enviar. En el segundo es el correo de ustedes. En el mensaje ustedes pueden escribir, por ejemplo, el grado al que pertenecen, en este caso, quinto bachillerato. Supongamos, en este caso, ecuaciones y el nombre completo de ustedes. Y ya así se lo pueden enviar a su catedrático para que él tenga constancia de que ustedes se lo están enviando. Otra opción que ustedes tienen es copiar el enlace. Aquí automáticamente ya se copió. Ustedes pueden enviarlo por WhatsApp, por ejemplo, lo pegan y aquí automáticamente les abre el archivo. Ya decide el catedrático si él lo descarga o no lo descarga, pero puede quedar constancia de que ustedes enviaron su tarea. Entonces, es algo para que ustedes se reduzcan el hecho de estar mandando foto por foto o de copiar las fotos en un archivo de Word. Es un poquito más sencillo para que ustedes también no estén
acumulando una gran cantidad de fotos, sino que lo vuelvan un solo documento y así su catedrático también no tenga que estar con tantas descargas de imágenes, ya que en la mayoría, en el caso de los maestros, se satura nuestro teléfono por tantas fotografías que se envían e incluso hay imágenes que se llegan a perder en el proceso. Entonces es una aplicación que ustedes pueden adecuar al momento de ir trabajando. Muy bien, finalizando con esto, termina la clase del día de hoy. Siempre repasen y vean los videos que son un apoyo para que ustedes puedan seguir trabajando. Espero pasen un feliz día.